¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con este live. El día de hoy estaremos hablando de cómo empezar a adentrarte en este mundo de la ciberseguridad. Si no tienes experiencia, si te preguntas cómo es que puedes hacerle para meterte a este pequeño gran mundo, lo estaremos viendo en directo con tips que normalmente su servidor utiliza, a lo mejor un poco del camino que se ha recorrido, para que tengan una idea de qué es lo que hacemos verdaderamente en ciberseguridad, si es tan fancy como lo pintan a veces las películas, o si en verdad no. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Les vamos a dar ahí algo de información, algunos sitios, herramientas que pueden utilizar y pues las diferentes modalidades, digamos, que existen de ciberseguridad. Bien, vamos a empezar, vamos a darle a esto. Bien, de entrada vamos a platicar un poco de dónde nace la necesidad eh, de la ciberseguridad. Esto viene de hace muchísimos años. Eh, Antes el tipo de hacking era, eh, inclusive el término que se acuña de hacking, se acuña porque cuando Internet comienza, hubo una época en donde pues solamente las universidades y cierta parte de la milicia norteamericana crean una red que se llamaba ARPANET. Y en ARPANET eran meramente universidades que se conectaban entre sí y la milicia. Es una historia bastante interesante. Cuando existe esa conexión, pues la gente empieza a darse cuenta que esta tecnología existe y luego de tiempo se abre, digamos, al mercado la posibilidad de que la gente pueda conectarse también a esa red. El problema era que, pues, como Internet, como por su naturaleza, eh, permitía que todo el mundo se conectara. Permitía que todo el mundo se conectara con todo. Y una de las cosas que pasaba muy comúnmente era que la raza se empezaba a meter a equipos porque Internet por naturaleza no fue concebido para ser seguro. Solamente fue concebido para establecer un medio de comunicación. La parte de la seguridad la empezaron a meter muchísimo después. ¿Qué fue lo que hicieron? La gente se metía y se mal acuña el término hacker. Y se interpreta como hacker es una persona que se mete a tu equipo y roba tus datos. Y la verdad es que no va por ahí la cosa. Eh, no puede ser más alejado de la realidad. Y como en ese tiempo, los laboratorios de AT&T, por ejemplo, tenían desarrollada muchísima tecnología y tenían laboratorios interesantes, pues la raza lo que hacía era se metía y dado que no había ningún protocolo de seguridad, ingresaban a estas compañías de forma ilegal y pues publicaban todos los diagramas, todo lo que tuviera que ver con códigos fuente, de los software o de hardware que se estaba haciendo, y la gente lo que hacía era replicarlos en sus casas y modificarlos. Tenían conocimientos técnicos tan interesantes que hacían ese tipo de modificaciones. Y ahora les hago el comentario. Hacking viene de ahí, de hacer un hack. Es una persona tan docta en su materia, puede ser en cualquier área, pero es una persona tan docta en su materia que por sí misma puede generar y cambiar cosas. Entonces, eso viene del término hack, que actualmente pues, es muy conocido. No es que te roben la lana, no es que se metan a los bancos, no es el amigo que tiene la aplicación de Wi-Fi y que te hackea, entre grandes comillas te hackea. Es bien interesante ver la forma en que eso funciona. Entonces se acuña ese término, pasa muchísimo el tiempo y vieron muchísimas personalidades que a lo largo de la historia, si gustan, luego hablamos bien de todo eso porque la idea ahorita es que sepan cómo iniciar. Pero siempre es bueno saber por qué empieza todo esto, ¿no? Y cuál es el origen. Hubieron muchas personalidades que a lo largo del tiempo le empezaron a dar ponderancia a la seguridad y no lo llamaban tal cual ciberseguridad, era jugar, era verdaderamente hacer
aprovecharse de vulnerabilidades. Muchísima de las primeras ataques, digamos, por decirlo de alguna manera, eran ingeniería social. Esto quiere decir, ya en conceptos más de contemporáneos, pues hackear a la gente, literalmente. No sé, por una llamada anteriormente podía una persona sin problema pedir que se hiciera una transacción. En alguna ocasión me pasó que no nos querían dar el acceso hasta que cierta persona de cierto rango diera el acceso, y de cierta forma, imitando el tono, imitando las cosas, nos dieron el acceso a un área donde no era permitido, e inclusive nos permitieron dar permisos especiales a otras personas, bajo la comanda de que pues éramos esas personas, ¿no? Entonces se empieza a esparcir esta situación, y las empresas que tienen más accesibilidad a todo eso, pues empiezan a dar cuenta que hay cosas más fuertes que simple y sencillamente tener una comunicación. Hay cosas más complejas más allá, y que se empieza a acceder a cosas que pues no, simple y sencillamente no deberían de ser accesibles para todo el mundo. Y a grandes rasgos nace la ciberseguridad. A muy grandes rasgos nace la ciberseguridad. Entonces, actualmente este mercado, inclusive hace unos 5 años todavía había en México, por ejemplo, todavía estábamos en pañales en ese término. Hablar de ciberseguridad era hablar de cosas muy, muy básicas, cosas que no necesariamente iban orientadas a la ciberseguridad tal cual, ¿no? Empiezan a salir aplicaciones. Yo recuerdo que cuando yo empecé con todo esto de ciberseguridad, estaba en la prepa, que pues, yo le llamaba pues nada más jugar con la tecnología, así de sencillo. Entonces, esta anécdota siempre la platico cuando tengo oportunidad de dar una conferencia y me piden pues un consejo de cómo empezar con este tema. Y es aquella anécdota de cuando hackeé un Facebook. Ese fue mi primer hack y lo recuerdo muy bien. Me acuerdo que estando yo en la prepa, me contacta, bueno, yo siempre he sido muy curioso, entonces siempre desmantelar celulares, abrir computadoras, ver las cosas internas me encantaba. Y me acuerdo muchísimo que en una ocasión me contacta una persona, amigo de un familiar, y me dice, oye, me dicen que tú me puedes ayudar con esto. Yo no sabía nada, o sea, se los juro que yo no sabía nada. Era cuando Facebook todavía tenía la interfaz toda fea. Bueno, todavía sigue teniendo una interfaz ahí medio mala, pero era una interfaz muy austera. Entonces, recuerdo mucho que empieza a decirme, ¿sabes qué? Ya saben, ¿no? La típica cosa, ¿no? ¿Sabes qué? Mi esposa, pienso que me engaña. Pues uno es un mocoso, uno no sabe nada de eso. Me refiero a que pues, si actualmente una persona se acerca y me dice eso ahorita, pues habla con él o con ella. Entonces me dice, quiero saber si puedes acceder a su cuenta. Yo me acuerdo que en ese momento Facebook te permitía recuperar la cuenta utilizando el número de celular. Te llegaba un mensaje, así validabas la cuenta y era la manera en que funcionaba. Entonces recuerdo que yo le dije, sí, está bien. Entonces un día, nada más le dije, necesitamos acceso al teléfono. Entonces me acuerdo que un día me habla y yo no traía mi laptop. Estaba en la prepa, no traía yo mi laptop. Y me acuerdo que me dice, ¿sabes qué? Ya tengo las cosas. Necesito que me ayudes. Y pues yo estaba emocionado, ¿no? Estás hablando que yo tenía 16, 17 años, una cosa así. Me acuerdo que fui al laboratorio de cómputo a echar la mentira de que iba a hacer un trabajo. Oye, ¿puedo entrar para hacer un trabajo? No, pues que sí, ya me meto. Me acuerdo que me metí. Me pongo en una compu ahí que más o menos no me vean. Ya había jugado yo anteriormente. Tenían las páginas de Facebook bloqueadas, eso me acuerdo. Pero ya había jugado anteriormente con la red, aunque no sabía mucho. Y ya podía, digamos, brincarme esa seguridad de cierta manera, ¿no? La seguridad en ese momento. Entonces le digo, ¿sabes qué? Te va a llegar un mensaje. Recuerdo que llega el mensaje, yo me sentía, o sea, tenía adrenalina, tenía una mezcla de muchísimas cosas. Y llega el momento en que me manda el mensaje y me dice, ¿sabes qué? Ya, cambio la contraseña, y le doy la cuenta. No, él emocionado porque ya había podido acceder y todo. Y recuerdo que
en una Guadalajara me depositaron 500 pesos. Y yo me sentía que ya había hecho, pues mucho, ¿no? Fue algo interesante, me abrió mucho la mente, no precisamente para hacer ese tipo de cosas, sino para saber que en realidad la magia de todo esto es qué tanto le pongas de ti. Eso es una de las cosas muy interesantes. A veces lo técnico se va dando con el tiempo y con la experiencia que vas ganando, pero en realidad a veces es mucho, como luego dicen, es mucha de la galleta que uno trae para poder poner eso en marcha. Luego me acuerdo que de las otras cosas con las que yo empecé fue con Wi-Fi hacking. Cuando empiezo, porque pobre, ¿no? Después me di cuenta que era legal hacer eso de Wi-Fi hacking porque se supone que la red Wi-Fi, según la ley federal de telecomunicaciones, si la red o la señal entra a tu casa, pues básicamente está invadiendo tu espacio y básicamente te pertenece, ¿no? Esto es verídico. Y yo recuerdo que yo empecé con una máquina que todavía tengo, que todavía funciona, por cierto, un gabinete blanco de esos tipo Alaska. Yo me acuerdo que yo empecé con Wi-Fi hacking, a auditar redes por Wi-Fi. Era muy interesante porque en ese momento pues los protocolos que había era WPA, bastante sencillo, WPA2, que luego ya te ponía ahí algo de trabas, ¿verdad? Pero me acuerdo que para ese momento yo utilizaba una herramienta en específico, permítanme enseñárselas, que es muy conocida, muy conocida, se llama Wi-Fi Slacks. Wi-Fi Slacks te permite, trae una cantidad impresionante de herramientas que te permiten auditar Wi-Fi. Entonces yo recuerdo que no entendía mucho, pero pues era como lo hacía, ¿no? Y me acuerdo que de estar jugando, por tanto les digo, yo tenía 17, 18 años, una cosa hasta. Yo me acuerdo que en toda la ciudad donde yo vivo, tenía diferentes redes vulneradas, porque yo me movía caminando, entonces si a veces tenía que mandar un mensaje o algo, yo tenía una lista con contraseñas y redes y dónde estaban, y me conectaba a la red, mandaba un mensaje tal vez por Facebook, por el Messenger de Facebook, y ya, era la forma en que yo me mantenía conectado en todos lados, era muy interesante. Tomó algo de tiempo hacer eso, pero estuvo interesante. Luego de ahí empiezo ya a meterme pues con cosas más interesantes, ¿no? Ya meterme a sistemas operativos, ya verdaderamente meterme a programar. Pasé por muchísimas cosas y en realidad es ahí donde te das cuenta que es un camino muy variado. La ciberseguridad es un mundo aparte dentro de la tecnología. Y adentro de la ciberseguridad hay mundos completamente diferentes. Entonces, viendo todo esto, les quiero platicar un poco de qué herramientas utilicé ya cuando pasé por todo este proceso que les digo de que si entre juego, de que entre no juego, de que creo un programita, pero en realidad lo hago con mucha lógica porque no sé programar. En realidad no sabía sintaxis de lenguaje, por ejemplo, pero pues viendo un video, me acuerdo que viendo un video me aventé un script de Bash. No sé si se acuerdan de un virus que se llamaba Recycler. Recycler lo que hacía era te ocultaba, era muy molesto, te ocultaba cosas, carpetas y todo eso. Estaba interesante, estaba bastante interesante. Y yo me acuerdo que me hizo una vacuna para ese virus en la prepa. Y no sabía programar, fueron con comandos que vi en un video que, pues con ese me meto una carpeta, con ese me salgo, con ese hago tal cosa. Es de ser muy curioso. Entonces, ¿qué herramientas necesitan para empezar? Bueno, primero que nada, una que no van a encontrar en ningún lado, y es la motivación. Son las ganas de hacer las cosas. Entonces, ahí les va. Primero que nada, esta es una de las herramientas que les va a ayudar muchísimo, VirtualBox. Y aprender de virtualización y de redes es de las mejores cosas que me pudieron haber pasado. Te abren el panorama como idea no tienen. Desde jugar con una máquina virtual y entender el concepto de que adentro de tu computadora pueden haber computadoras, digamos, viviendo, es muy interesante. ¿A qué te ayuda VirtualBox o VMware o cualquiera de las soluciones de virtualización que existen? Bueno, pues a crear un laboratorio fiable. Hay muchas máquinas que tú descargas, máquinas virtuales, que te permiten cargarse dentro de
de, de VirtualBox o de cualquier emulador o de cualquier virtualizador o cualquier paravirtualizador. Ya luego, cuando vayan viendo de qué va todo esto, te permiten crear entornos como si hubieran 5 o 7 máquinas, o a lo mejor 2 o 3. Depende de las capacidades de tu computadora principal. Te permiten crear laboratorios de pruebas para que puedas practicar. Entonces, tú agarras VirtualBox, lo instalas y te instalas una de las distribuciones que tiene más historia en el pentesting, que es Kali Linux. En su momento se llamó Backtrack. Backtrack estaba basado en una distribución llamada Slackware. Luego con el tiempo la fueron cambiando hasta que ya se hizo hijito de Debian, que es otra distribución de GNU Linux, ¿no? Entonces, Kali Linux actualmente es una distro de pentesting muy robusta y muy diversificada. De hecho, lo podemos ver aquí. Esta versión aquí que dice Kali Linux es la de escritorio, la de siempre. Pero esta es, por ejemplo, NetHunter. Es una herramienta dedicada solamente para pentesting. O sea, todas las herramientas que hay dentro de Kali Linux para hacer hacking, digamos, o ethical hacking, o como lo quieran llamar, están puestas ahí para poderlas utilizar desde tu celular. O sea, imagínense hacer un ataque a un sitio, imagínense auditar algo, pero desde tu celular. Obviamente depende de las capacidades de tu móvil, pero es también una opción que existe. Kali Linux te va a servir como máquina atacante. Hay muchísimos tutoriales en internet. Si quieren que hablemos de alguna herramienta o de algún tipo de ataque, adelante, háganoslo saber y podemos ir viendo herramienta por herramienta. Que por cierto, como comentario, el Hacking Week ya no va a ser Hacking Week, se va a extender todo el mes. Bueno, lo que queda del mes, estos 15 días que quedan de mes. Entonces, para que estén pendientes, vamos a estar haciendo live de lunes a viernes, probablemente el sábado también. Y vamos a estar hablando de temáticas variadas, así que díganos de qué quieren que hablemos, porque va a estar interesante. Entonces, Kali Linux te va a servir para eso, para poder ser la máquina atacante. Hay otra distribución, hay muchísimas distribuciones. Otra de las que me gusta utilizar es Parrot, de Parrot Project. Y la verdad es que tú puedes utilizar las herramientas en cualquier lado. Hay muchos Linuxeros o GNU Linuxeros, algunos muy ortodoxos que dicen, no, pues es que instálate las herramientas desde cero. Es cierto, cuando vas aprendiendo es básico que puedas instalar la herramienta en cualquier distribución de Linux, porque en realidad de eso va, ¿sí? Pero a la larga te das cuenta de que eso te consume muchísimo tiempo, te quita muchísimo tiempo que puedes utilizar para aprender, y más en un mundo tan extenso como la ciberseguridad. Entonces yo les recomiendo que sí intenten instalar las herramientas en distribuciones diferentes para que aprendan cómo hacerlo, pero a la larga les va a servir este tipo de herramientas. Para eso se crearon, ¿sí? Para eso se crearon, para que podamos utilizarlas lo más sencillo posible. Parrot es una distribución también basada en Debian, que te permite tener varias herramientas. Pues prácticamente lo que tiene Kali Linux lo tiene Parrot. E igual si hace falta, pues se lo instalas y ya. Así de sencillo, ¿no? Igual aquí, dentro de esas herramientas, muchas herramientas las vas a tener ahí, otras no las vas a tener necesariamente disponibles. Pero existe un lugar muy conocido donde puedes hacer eso, donde puedes obtener información. Y es el maravilloso GitHub. Si no han utilizado GitHub alguna vez, GitHub es un lugar maravilloso donde puedes guardar código y puedes encontrar código de muchísima variedad, perdón. Desde código en programado en C Sharp, en C, en C++, en Java, en Python, en ¿cómo se llama? Golang, o en cualquier lenguaje de programación que se te ocurra, puedes encontrar código fuente. Ahora, hay inclusive pruebas ya programadas que puedes utilizar para ver si verdaderamente te interesa este mundo. Los descargas, casi siempre los clonas, los repositorios, y es un muy buen lugar para encontrar ese tipo de cosas. Herramientas que puedas utilizar para ampliar tu arsenal, si quieren llamarlo así. Entonces les dejo ahí GitHub. Eso por el lado del testing en general.
En general es como con lo que muchos empiezan. Luego hay especializaciones que puedes hacer. Una de ellas, por ejemplo, es el análisis forense de datos. El análisis forense es un mundo todavía más extenso que creo que muchas de las áreas de ciberseguridad que existen. Porque te permite hacer cosas prácticamente como si fuera brujería. Sí, hay un ethical hacker que se llama Jonathan Brossard. Les recomiendo enteramente a Jonathan Brossard para que vean la calidad de ethical hacker que es. Claro, él empezó directamente con los fierros, con las BIOS, con todo eso, pero no, hace cosas maravillosas con lo que ha llegado a compartir. Y Jonathan Brossard habla mucho de que investigues, de que seas muy curioso. Me recordó un poco al forense, pero en realidad aquí también hay distribuciones para eso. Kane, por ejemplo, Deft, ADIA, Network Security Toolkit, Paladin, Security Onion, y hay otras. Santoku es una de ellas. Santoku es una distribución tan interesante y tan poco conocida para forense. Santoku, si mal no recuerdo, todavía existe esa distro. Welcome to Santoku Linux. Sí, efectivamente. Tiene muchísimas cosas, desde forense para móviles, forense con malware para saber cómo funciona, seguridad en móvil, o sea, todo. Es una forma muy, muy interesante de acceder. Ahora, si lo que a ti te gusta es verdaderamente estar con una comunidad, porque a lo mejor se te hace complicado. Bueno, hay muchísimos grupos en Facebook y en otros lados, pero hay una comunidad que se llama la Comunidad Underground de México. Ahí salieron muchísimos ethical hackers que conocemos actualmente, muchísima gente que son del rubro que ya tiene muchísimo tiempo. Se pueden dar una vuelta por ahí. De igual forma les dejo aquí The Hack Players. Hack Players es un blog de unos españoles, de un grupo de hackers españoles o de ethical hackers amantes de la ciberseguridad que han ido evolucionando todas las técnicas e inclusive pues tienen eventos orientados a la ciberseguridad. Se los recomiendo 100%, y tienen tutoriales desde la cosa más básica hasta las cosas más complejas. Aquí pueden empezar también a ver pues cómo de la mano de ellos, con diagramas, con pasos a seguir, con todo desde abajo, cómo pueden empezar a utilizar esas herramientas. Todas estas herramientas. The Hack Players también tiene un grupo de Telegram. Ya hay muchísimos grupos. De hecho, hay un post muy interesante de grupos de Telegram. Se los recomiendo. Son como 30 grupos. Está ahí. Literalmente en el celular se llena completamente de puros mensajes. Pero se lo recomiendo enteramente. Hay gente muy inteligente, gente que está dispuesta a apoyar, gente que te va a orientar a lo mejor en alguna duda que tengas, siempre y cuando vayas con la premisa de querer hacerlo, ¿no? Entonces, está ahí The Hack Players como comunidad. Si te gustaría, por ejemplo, más, no sé si han visto los cracks que, por ejemplo, no, pues que crack para tal aplicación, para tal cosa. En realidad, no se incita y nunca incitamos a hacer este tipo de cosas. Es por conocimiento. Pero uno de los cursos más complejos que hay en reversing, que es una técnica para poder recrear la forma en que fue construido un malware o un binario malicioso o una aplicación en general, es Ricardo Narvaja. Este hombre es ley completa de pie a pa de que lo que te está enseñando es auténtico, es genial, y tiene manual, tiene ciento y algo de manuales y como 4, 5, 6, 7 cursos, no recuerdo, todos orientados a diferentes áreas del análisis de datos, ¿no? Del análisis a nivel de memoria de los programas, y los modifica y puedes aprender un poco de todo eso, ¿no? De hecho, les recomiendo que se metan directo al link porque Google lo oculta, o que se metan por medio de DuckDuckGo, porque pues como aquí tiene todas las piezas de malware cargadas en el sitio, pues les marca la alerta de que hay virus y todo eso, pero pues en realidad Ricardo las comparte para que puedan utilizarlas dentro de los laboratorios que él va creando. Entonces Ricardo Narvaja es ley, salió también en Cracks Latinos, es también un lugar en donde pueden
empezar, ¿no? Indetectables también es otra cosa muy importante. Indetectables es también una comunidad en español de todo esto. Y hay muchísimo material, de verdad les puedo hablar de muchísimas cosas que existen. Otro de los lugares, bueno, si quieren irse por el lado del análisis de malware, qué mejor que aprendan este framework que se llama Cuckoo. Cuckoo es una caja de arena, como lo llamamos actualmente, y es una caja de arena que te da, anteriormente se utilizaban honeypots o tarros de miel, que tenían servicios vulnerables y por medio de los ataques podían predecir qué tipo de ataques o si era automatizado o si no era automatizado. Pero actualmente se utilizan mucho las cajas de arena o el sandboxing. De hecho esperamos estarles mostrando los laboratorios de sandboxing. No desesperen, vamos a tratar de hacerlos. O bueno, de liberárselos con un entorno seguro y que sepan de qué va, ¿no? Pero Cuckoo Sandbox les puede ayudar con esa parte. Ahora, si quieren profesionalmente darse una idea de qué es esto, de la ciberseguridad, en el caso de la ciberseguridad ofensiva, el Pentest estándar es lo mejor. No es como tal la única forma de hacerlo, claro que no, pero les da una guía muy completa para que se den una idea de cómo hacer de esto, que puede llegar a ser una pasión, un trabajo. Algo muy, muy, muy redituable, tanto personalmente como en la vida en general. Entonces, The Pentest Standard se los recomiendo completo, tiene todas las áreas del proceso de pentesting, se los explica y además tiene un apartado de herramientas extensísimo, en donde te enseñan paso por paso, es literal un manual de cómo hacer pentest en las diferentes áreas o en las diferentes fases del ciclo de pentesting. Es muy interesante, se los recomiendo completamente. Hay una comunidad y me voy a permitir recomendarla, que se llama Linux Cabal, ¿de acuerdo? Ellos tienen aquí dentro de Linux Cabal una serie de videos de muchísimas cosas, muchísimos temas, perdón. Si quieren aprender, si no saben nada de, por ejemplo, de GNU Linux, si quieren adentrarse, vean un tutorial de cómo instalar GNU Linux. Y mira, tienes un curso completo por Richard Couture, también un genio, como ya lo tienen. Richard Couture les muestra literalmente de todo. MySQL, MariaDB, la terminal, o sea, todo lo que es. Y él dice que son cosas básicas. La verdad es que el nivel de estos cursos, y es una comunidad, es un GUL o grupo de usuarios de Linux de los más longevos en México. Entonces, para que se den una idea, no recuerdo si es desde el 2004, una cosa así ellos están. Desde el 2004 en Guadalajara, pero fue fundado en el 96. A que se den una idea. Y tienen cantidad de material. Programación en C, el curso de programación en C está genial. Tiene curso de programación en Python. Tiene un curso de IP tables si quieren aprender firewalls porque no entienden bien redes, si quieren saber cómo funciona internamente todo eso, también tienen disponible esa capacitación. Entonces, material hay para estudiar. Muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se haría cuando haces tu primer laboratorio? Te instalas VirtualBox, te instalas tu Kali Linux, luego una máquina vulnerable. Les recomiendo que empiecen con máquinas. Ustedes me dirán, bueno, es que yo quiero hackear un Windows 10 o yo quiero hackear un Windows Server 2019. Hackear en el término vulnerar, acceder, comprometer, ¿no? Pero yo les digo, empiecen por los XPs, empiecen por los Windows Server 2003. Porque aunque no lo crean, allá en internet hay muchísimas cosas que están así. Y en muchas empresas de las que auditamos, por ejemplo, o en donde nos ha tocado hacer alguna auditoría, nos topamos todavía con ese tipo de equipos. Pareciera broma, pero es bueno saber cómo vulnerarlos. Muy bueno. Y saber cómo verdaderamente seguir el ciclo de todo esto. Siempre con el fin de aprender muchísimo. Entonces, te pones tu Windows XP y empiezas a buscar vulnerabilidad para Windows XP. Y a lo mejor vas a batallar. Y a lo mejor vas a encontrar que es muy difícil hacerlo y que no le entiendes. Pero ese es justo el modus vivendi de una persona que
se dedica a ciberseguridad. Es del diario. Esto funciona hoy y mañana ya no. Esto es estar cambiando completamente. Entonces, para crear tu primer laboratorio, tienes que tener primero las ganas de hacerlo. Saludos, Antonio. Antonio Rocha. Saludos, amigo. Entonces, tienes que tener bien en mente que todo ese tipo de cosas las vas a topar. Que a veces va a ser bien difícil y que a veces te vas a trabar, pero siempre acude a las comunidades que hay. Antes era muy complicado aprenderlo. Antonio Bursa no me dejará mentir. Antes era muy complicado tratar de aprender sobre el tema porque nadie te enseñaba. Entonces, sí había gente que estaba dispuesta, pero había mucha gente que no. Y tenías que abrir un espacio para poder hacerlo, ¿no? Entonces es muy interesante y eso es el entre nada más de ciberseguridad. No estoy hablando ni siquiera de estándares, no estoy hablando de nada, de nada, de nada. Hay muchísimas otras cosas, a nivel de ciberseguridad que les pueden llegar a interesar. Si se quieren enfocar en móviles, enfóquense en móviles. Si quieren enfocarse en testing a la nube, por ejemplo, que es algo que ni siquiera hemos hablado y es un mundo completamente diferente de auditar. Son cosas muy interesantes. Son cosas que te llevan por un camino de cambio y de constante estar haciendo las cosas, que al final terminas en querer comerte todo y te das cuenta que tienes que enfocarte en algo, porque aunque es bueno saber de todo, también es bueno saberte en un punto neutro, ¿no? No sé si tengan alguna duda, no sé si quieran hacer algún comentario de todo esto que platicamos en este breve espacio de que han sido 33 minutos, donde hemos platicado pues anécdotas que han pasado. Ya hay muchísimas más anécdotas que platicarles de hackeame el Facebook, por favor. No sé, hay muchísimas cosas que nos ha dejado Hollywood, que nos ha dejado a lo mejor el cine en general, y que a veces pensamos que eso es lo que es, y no. En realidad hay cosas más interesantes y esto en realidad es como tener un superpoder, si lo quieren ver de alguna manera. Entonces, veo que no hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre esto. Les agradezco muchísimo su tiempo. Con esto concluimos esta semana. Digo, probablemente mañana haya live, pero lo que sí es que el lunes, de aquí, a partir del siguiente lunes a todo lo que queda del mes, vamos a estar subiendo videos orientados. Tal vez, si estás interesado en esto, dinos qué te podemos ayudar. Mañana empezamos curso, por cierto, de ciberseguridad. Estamos ya cerrando, los grupos, estamos muy contentos. Ha habido una respuesta interesantísima de esto y nos gustaría que siguieran agregándose, porque esto va para más y vamos a seguir haciendo todo ese contenido como sabemos que les gusta, orientándolos. Si tienen preguntas, pues adelante, ¿no? ¿Cuánto durará el Hacking Week? Se tenía programado que el Hacking Week durara solamente hasta hoy, pero pues por eso les digo que ya no va a ser Hacking Week, se va a extender hasta fin de mes, hasta finales de mayo. Terminando el mes vamos a hacer eso, pero periódicamente vamos a estar recibiendo. Si tienen alguna duda, mándenos un mensaje, no hay problema. No, en realidad nosotros somos muy pro compartir las cosas. Entonces, si tienen alguna duda sobre algún tema, no sé, están haciendo un laboratorio y quieren ayuda con eso, adelante. Esto es para crecimiento de todos, ¿no? Entonces, va de eso, Antonio. Y dice Edisler Mendoza, ¿en dónde puedo encontrar el curso? Bien, el curso, nos mandas un mensaje por inbox y te mandamos de volada la información, ¿de acuerdo? El curso de ciberseguridad es en línea, entonces tiene costo y se están subiendo periódicamente ahorita algunos videos, pero ahorita lo que tenemos es el curso de ciberseguridad. Lo empezamos mañana y ya estamos cerrando grupos, así que si quieren entrar, manden un mensaje de volada, les van a contestar el equipo de Ethergroup. Siempre estamos ahí respondiendo. Ahí les podrán decir las personas que nos han mandado mensajes 2, 3 de la mañana y les respondemos. Ahí estamos disponibles. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario que tengan? Vamos a esperar un poco. ¿Qué requerimientos hay para el equipo en el curso? Bien, Alex, es una buena pregunta. Que por cierto, Alex aquí está conmigo, por cierto. Saludos. Es una muy buena pregunta. Recomendamos casi siempre una gama de Core i3 para arriba,
Preferible Core i5, mínimamente unos 8 en RAM para que puedan hacer los laboratorios bien. Un espacio, si tienen un disco de 1 tera o de 500, mientras lo tengan liberado, a lo mejor utilizamos unos 100 gigas y estoy exagerando. Eso sería más o menos lo que necesitan. Una buena salida de internet para poder recibirlo del curso y que puedan hacer sus laboratorios. Y con eso quedaría para que puedan hacer el curso. Pareciera que no. Bien. Entonces, sin más por el momento, les agradezco muchísimo su tiempo. Vamos a estar subiendo esto más seguido. Se va a empezar a replicar en diferentes redes sociales, en Instagram, se va a empezar a replicar en LinkedIn, se va a empezar a replicar en YouTube para que lo tengan también ahí disponible. Otra de las cosas es, tenemos muchísimos servicios de ciberseguridad profesionales, no nada más nos dedicamos a esto, esta es una área nada más. Para que vayan conociendo un poco más de Ethergroup, también esperaremos estarles hablando de qué más hacemos, aparte de ser unos apasionados de la tecnología y de la ciberseguridad. Les mando un gran abrazo, pasen un bonito fin de semana, encerrados, por cierto. Cuídense bastante y nos vemos el siguiente live. Hasta luego.